La paz del Señor sea con todos ustedes en este día nuevo que el Señor ha creado y que tenemos el privilegio de poder atender a lo que la palabra del Señor nos tiene que decir. Y si estás en tu casa, si estás en el coche, si estás en el trabajo y estás dedicando este tiempo pues para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos, te felicito, porque no hay nada mejor que poder atender y escuchar a lo que Dios tiene que decirnos. En este tiempo tan difícil, un tiempo tan complicado que estamos viviendo, un tiempo de tanta confusión a causa de esta pandemia, a causa de estos momentos difíciles que estamos viviendo, donde nos damos cuenta que el mundo está confundido. Cuántas dudas, cuántas preguntas. No sabemos si la vacuna será efectiva, si no será efectiva, no sabemos cuánto durará todo este tiempo. Realmente parece ser que todos son probabilidades y nuestra esperanza está en las probabilidades, pero realmente el creyente puede tener la esperanza en Dios, porque Él es nuestra roca en la cual podemos confiar. Y en medio de todas estas confusiones que hay, que como que nuestra vista ve las cosas borrosas por todo lo que oímos en los medios de comunicación, en todas las fuentes, según qué fuente dicen una cosa, según qué fuente dice otra. Cuando nuestra visión no es nítida, lo que hacemos es que nos ponemos unas gafas para poder corregir esas cosas que vemos. Pues pensando en esto, yo les quiero invitar que nos podamos poner las gafas de la palabra del Señor para poder entender estos tiempos que estamos viviendo, porque es en la palabra del Señor donde hallamos respuesta, donde podemos hallar consuelo, donde podemos hallar esperanza, donde podemos hallar esa revelación y esa sabiduría de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Por eso atendamos a la palabra del Señor, de todo lo que nos tiene que decir. El tema del mensaje que quiero compartir en esta mañana lo he titulado El anhelo de la presencia de Dios. Si algunos recordarán, hace 15 días estuve predicando sobre el Salmo 42 en esa serie de los Salmos, y meditando en ese Salmo el Señor despertó en mi corazón profundizar más en la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de buscar y de anhelar la presencia del Señor. Y hay algo muy evidente, y es que cuando el Señor viene a nuestro corazón, cuando le conocemos, cuando somos cautivados por su amor, cuando captamos lo que Él ha hecho por nosotros, realmente nace en nuestro corazón ese deseo de buscar más de Él y de saber más de Él, porque grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Y ese amor que despierta en nosotros, despierta admiración, despierta agradecimiento y también esa entrega de poder estar y vivir cerca del Señor. Es como de alguna manera como que el Señor inicia el fuego en nuestros corazones, ¿sí? Y me acordaba de cuando Moisés fue atraído, cuando de alguna manera se manifestó la presencia de Dios con una zarza que ardía y no se consumía. Y es un relato que encontramos en la Escritura, y cuando Dios se revela a nuestro corazón, enciende ese fuego. Ahora la cuestión es que tenemos que mantener ese fuego. Así como un fuego físico, por grande que sea, con el paso de los días, de los minutos, de las horas, pues va perdiendo intensidad, incluso se llega a extinguir. También pasa lo mismo en nuestra vida como creyentes. Con el paso de los tiempos, las circunstancias, los días, pues puede llegarse a que ese fuego que el Señor inició en nuestro corazón, pues que vaya extinguiéndose. Y el reto en esta mañana, la invitación y la propuesta, es que el Señor reavive nuestros corazones, que reavive esa llama, ese fuego, ese anhelo por buscar más de Él y buscar de su presencia. Y esto me llevó a una conclusión, y es que sin la presencia de Dios podemos caer en una rutina.
incluso podemos caer a hacer las cosas mecánicamente, podemos llegar a caer en la religiosidad. Me acordaba de un pasaje sobre el cual quiero que podamos meditar en esta mañana, y es cuando David deseó llevar el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto nos enseña que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y que a través de ella pues Dios les hablaba. Era un símbolo de la presencia del Señor. Era un cofre de unas dimensiones de 1 metro y un poquito más, de 67 centímetros de ancho por unos 67 centímetros de alto, recubierto de oro tanto por fuera como por dentro, y dentro el contenido que había en ese cofre eran 3 cosas muy importantes. En primer lugar, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y se nos dice en la Escritura que este arca estuvo en diferentes lugares. Me gustaría que me acompañaran a un texto que hallamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice que cuando David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, imagínense, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Uza. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hasta aquí la palabra del Señor. Fíjense, dice la Escritura que este arca estuvo en la casa de Obed-edom durante 3 meses. ¿Pero de dónde procedía? Procedía de otra casa, de la casa de Abinadab. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? Pues si leyéramos el pasaje que se encuentra unos capítulos más atrás, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda de la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Fíjate, estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años, y en la casa de Obed-edom estuvo durante 3 meses. La Escritura no dice nada de lo que sucedió durante esos 20 años que estuvo el arca en la casa de Abinadab. Abinadab era un levita, era uno de los cantores del templo. Sin embargo, durante estos 3 meses
que estuvo en la casa de Obed-edom, nos dice la Escritura en el versículo 11 que el Señor bendijo la vida de Obed-edom y bendijo toda su casa, toda su familia, y en el libro de Crónicas dice que bendijo todo lo que tenía. ¡Qué interesante! Nos podemos dar cuenta que se nos habla de dos casas que estuvo la presencia de Dios, pero dos casas que marcaron una diferencia, dos casas con dos estilos y modos de vida totalmente diferentes. ¿Cuál fue la diferencia de una casa a otra para que durante 20 años no pasara nada y durante 3 meses que estuvo en la casa de Obed-edom el Señor bendijera e hiciera grandes cosas en esa casa? Eso es lo que en esta mañana vamos a intentar descubrir con la ayuda del Señor. Fijaos, la presencia de Dios siempre trae bendición a nuestras casas. Dios es un Dios personal. Dios desea bendecir nuestras vidas, pero también desea bendecir tu familia y desea bendecir a través de tu familia a otras familias. Es a través de nuestras familias que podemos ser de bendición para otros. Y cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Y donde está la presencia del Señor, hay algo evidente, es que las cosas son diferentes, las cosas cambian, porque cuando Dios viene a nuestro corazón se produce una transformación. 3 meses que estuvo en la casa de Obed-edom, él recibió bendiciones que nunca esperaba, bendiciones que él nunca se hubiera imaginado. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos estilos de vida? La diferencia es muy evidente. Es que se trata del corazón. El tema es el corazón de las personas receptoras si queremos y si deseamos recibir del Señor. Recuerde la parábola del sembrador, nos la recordaba Josué la semana pasada en su predicación, cuando se nos habla de esos 4 tipos de tierra, en esa analogía de esos 4 tipos de corazón, esa semilla que cae junto al camino, esa semilla que cae entre espinos, esa semilla que cae entre pedregales, esa semilla que no produce el fruto que corresponde. Pero luego está esa semilla que cae en buena tierra, esa semilla que produce fruto, que produce gran cantidad de fruto. ¿Por qué? Porque está la tierra preparada. Igualmente el corazón del ser humano, cuando nuestro corazón lo abrimos al Señor, cuando dejamos que Él entre, cuando nuestro corazón está preparado y su presencia está con nosotros, es cuando podemos ver grandes cosas que van a suceder. Cierto es que cuando David estaba ocupando su reinado, su prioridad en su agenda era que el arca de la presencia de Dios la quería llevar a Jerusalén. ¿Por qué? Sí, porque él sabía que sin la presencia de Dios su trono, su palacio carecería de significado, que lo que marcaría y distinguiría y haría una diferencia es que el arca estuviera junto a él. Por eso David era un apasionado de la presencia del Señor. Y nos dice en el Salmo 51, él en una oración dice: no me alejes de tu presencia, no me alejes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. Lo que nos da valor a lo que somos, a lo que hacemos, lo que nos distingue, es que el Señor more en nuestros corazones. Y lo que quiero hacer, decía David, yo quiero que esta presencia del Señor llevarla a Jerusalén. Y todos sabemos en estos versículos que hemos leído pues lo que acontece en el camino, que se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque aquellos bueyes que la transportaban de la casa de Abinadab a Jerusalén tropezaron y Uza, un hijo de Abinadab, quiso sostenerla. Y entonces, de una manera fulminante, el Señor se enfureció y cayó muerto allí junto al arca. ¿Cómo ocurrió esto? Cuesta entender esta escena, pero realmente
nos damos cuenta que ¿por qué durante estos 20 años no sucedieron grandes cosas y durante 3 meses sucedió grandes cosas en la casa de Obed-edom? Quizá porque Abinadab estaba tan familiarizado con la presencia de Dios. Quizá no le estaba dando el lugar que correspondía la presencia de Dios en su casa, en su vida. Y era como algo tan ya común que incluso ni los propios hijos de Abinadab pues consideraban, honraban y respetaban la presencia de Dios. Pero sabes, cuando eso ocurrió, David interrumpe su agenda y dice: hay cosas que no estamos haciendo bien, tenemos que cambiar los planes. Y él es cuando se acuerda de la casa de este hombre, de Obed-edom, un hombre que era de la tierra de Gat, filisteo, no era un hebreo, y que él había salido de allí, y dice: vamos a llevar el arca a la casa de esta familia, porque este es un buen hombre. Y me imagino que cuando llegaron allí, este hombre diría: yo no merezco algo tan santo, yo no merezco algo tan grande, pero él abrió la puerta de su casa para darle lugar, para que el arca pudiera entrar, para que la presencia de Dios pudiera morar allí en su casa. Y que me imagino que lo primero que hizo pues fue limpiar su casa, fue acondicionarla, fue quitarla, porque saben, cuando tenemos un invitado lo primero que hacemos queremos es que se sienta a gusto, quitamos todas aquellas cosas que tenemos que limpiar, que hay que quitar, que tirar a la basura. ¿Para qué? Para que pueda estar en un lugar pues limpio, agradable, que se pueda sentir a gusto. Y pensando en esto, aquí hay algo que me hace entender que cuando el Señor viene a nuestro corazón, lo primero que hace es que limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, quita aquellas cosas, y tenemos que quitar aquellas cosas que realmente no están alineadas con la voluntad de Dios. Las tenemos que quitar las tenemos que echar a la basura, las tenemos que quitar de nosotros para que no ocupen un lugar, porque si la presencia de Dios y su palabra es honrada, les quiero decir que todo aquello que no corresponde al Señor estará fuera, todo aquello que es pecado permanecerá fuera. Si la presencia de Dios y su palabra es honrada, realmente podremos ver grandes bendiciones del Señor en nuestras vidas y en nuestras casas. Aleluya, hermanos. Hagamos, y esto nos invita a que tenemos que hacer un altar familiar en nuestras casas, donde leemos la palabra, donde oramos juntos, donde esperamos que grandes cosas puedan suceder, donde todas nuestras decisiones se mueven de acuerdo a lo que el Señor nos indica, porque eso va a traer bendición. ¿Queremos que Dios haga grandes cosas? Pues todo empezará en nuestras casas. ¿Queremos un avivamiento de la presencia del Señor? Pues ese avivamiento empezará en nuestras casas, porque es ahí donde se inicia ese fuego que luego lo podemos trasladar a otros lugares. Es donde en nuestras casas, en esos tiempos, podremos ver la gloria de Dios y aquellas grandes cosas que Dios ha hecho. Me acordaba cuando hubo un tiempo que podíamos ver unas ciertas películas con unas gafas de 3D para poder ver todo con detalle, para verlo mejor, para verlo todo más bonito. Pues realmente necesitamos unas gafas 3D espirituales para poder ver toda la majestad de Dios, para poder ver toda su gloria y poderla desear cada día más. Y realmente cuando la presencia del Señor está en nosotros, está en nuestros corazones, dirá: aquí hay algo diferente en este lugar, aquí se adora, aquí se alaba a Dios a todas horas. Y yo me imagino que grandes cambios se pudieran producir en la casa de Obed-edom. Todo aquello que quizá él no pensaba, pero que fue tocado por la presencia de Dios, fue afectado. Y es imposible vivir igual cuando el Señor está en nuestros corazones. Un toque de Dios es un toque que cambia al ser humano de dentro a afuera. Y saben, cuando estoy meditando en esto,
les quiero decir que el Dios de Obed-edom, que bendijo toda su vida, toda su casa y todo lo que tenía, ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que quiere bendecirnos también a nosotros. Si yo les preguntara cuántos quieren esa bendición, seguro que todos estamos deseando tener esa bendición del Señor. Ahora, realmente no se trata de fuerzas ni de sacrificios para que esa bendición venga a nuestra vida, sino de abrir nuestro corazón al Señor y darle entrada a Él. Cuando podemos tener muchas cosas, pero si el Señor no está en nuestro corazón, realmente algo nos falta en la vida del ser humano. Si la presencia del Señor está en nosotros, podremos decir: este es el día que el Señor ha creado, y no importará si hace frío, si hace calor, si llueve o hace sol. Tiene sentido las cosas que Dios crea cada día, y podremos llegar a nuestro trabajo y poder decir buenos días, compañeros, y con una sonrisa y con una alegría en nuestro corazón, y a lo mejor los compañeros piensan que se ha tomado este o esta doble taza de café, se ha tomado un Red Bull, y tú estás pensando: no, es que la presencia del Señor está en mi corazón y eso da sentido a cada minuto de mi vida. Y cuando la presencia del Señor está en nosotros, donde estemos, donde vayamos, eso va a poder también atrapar a nuestro entorno. Por lo tanto, qué hermoso es llegar a una casa y poder encontrar una atmósfera donde el Señor habita y donde el Señor tiene un lugar. Dios habita en medio nuestro cuando lo honramos, cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos su autoridad. Cuando David oyó la bendición que hubo en la casa de Obed-edom, dijo: yo quiero esto para mi ciudad, yo quiero esto para Jerusalén, porque va a ser lo que va a traer distinción. Y así es cuando uno se da cuenta que estamos alineados con lo que el Señor demanda de nosotros, cuando estamos obedeciéndole, cuando hay en nuestro corazón un corazón de siervo, de servirle a Él, es cuando podemos ver grandes cosas que van a ocurrir entre nosotros. Y esa es la invitación, es el tiempo que tenemos que honrar al Señor, que tenemos que reconocerle, que tenemos que buscarle, que tenemos que amarle. ¿Por qué? Porque si Él habita en nosotros, el Señor va a bendecir tu vida, bendecirá tu casa y bendecirá todo lo que tú tienes. Abinadab tuvo 20 años el arca en su casa, pero nadie de su ciudad ni de su pueblo se enteró que él era un portador de la presencia de Dios. Qué triste, me da tristeza eso. Y eso puede ocurrir también en nuestras vidas, que conocemos al Señor, el Señor está morando en nuestro corazón, en nuestras casas, pero esa presencia del Señor no está afectando a los demás. Durante estos 3 meses que estuvo en la casa de Obed-edom, cómo cambiaron las cosas. Todo el mundo se enteró que su vida había sido bendecida, que su casa había sido bendecida por todo lo que tenía. Por lo tanto, Dios se va a manifestar en nuestros hogares y en las vidas que lo reconozcamos. Solo tenemos que abrir nuestro corazón. Necesitamos esa pasión fresca de decir: Señor, yo cada día anhelo más de ti, yo cada día quiero más de tu presencia, yo cada día quiero vivir más cerca de ti. Y ya para concluir, queridos hermanos y hermanas, yo les quiero invitar en esta mañana a que podamos hacer un pacto delante del Señor, para que podamos decir: Señor, el deseo de mi corazón es que tu presencia esté en mi vida, que esté en mi casa, que esté con los míos. Y ahí donde estás, yo te invito a que en un momento de recogimiento puedas cerrar tus ojos, y si es tu deseo, de levantar tus manos y decir: Señor, en esta mañana
yo abro mi corazón, abro mi casa para que tu presencia tenga lugar y que tu presencia se manifieste y que esa bendición que tuvo este siervo tuyo, Obed-Edom, sea una bendición que pueda llegar también a mi vida, a mi casa y a todo lo que tengo. Por eso, Señor, anhelo más de ti, Señor. Despierta en mi corazón ese deseo de buscarte y de desear más de tu presencia. Que tu presencia se pueda manifestar en mi entorno. Si tú quizá estás escuchando estas palabras y aún no has dado tu corazón al Señor, pero deseas esa bendición de Dios para tu vida, yo te quiero invitar a que tú puedas abrir tu corazón, a que tú puedas abrir la puerta de tu corazón. No tienes que hacer grandes esfuerzos. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré y cenaré contigo. El Señor busca tener intimidad. Si tú deseas esto para tu vida, yo te invito a que tú puedas decidir en esta mañana darle tu corazón al Señor y decirle: Señor, en esta mañana abro mi corazón a ti y te invito a que tú seas mi Señor, que tu presencia pueda venir a mi vida. Quita, Señor, todas aquellas cosas que no te agradan, todos mis errores, todos mis pecados. Te pido perdón por ellos, por todas mis equivocaciones. Y deseo, Señor, que tú seas el que puedas habitar en mi corazón. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que cada día podamos anhelar más de su presencia. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de
guisante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu